de origen cubano, tengo 51 años y actualmente soy orientadora y tallerista a mujeres migradas en pos de emprender. Llegué desde Cuba hace unos 30 años y siempre he vivido aquí en Bilbao. Mi proceso migratorio empezó por amor, además me estaban esperando aquí, entonces tengo que decir que la verdad que fue sencillo el pensar en migrar. Mi proceso migratorio aquí en Bilbao creo que ha sido como el de muchas personas migradas, ha sido complicado, ha sido difícil, porque vengamos por la razón que vengamos, empezamos de cero. Para cualquier persona que migra tiene que volver a comenzar a vivir, a conocer toda la cultura del país al que llega, deja atrás a la familia, su tierra, deja atrás a las amistades. Aquí al final nos encontramos muy solos inicialmente, aunque vengas acogida por alguien y las culturas se parezcan muchísimo, creernos que no. A veces no nos entendemos ni siquiera con el propio castellano, tenemos que aprender muchísimas palabras, tenemos que aprender a comunicarnos realmente con el entorno y luego, bueno, culturalmente es bastante complicado. Yo, por ejemplo, tardé como unos 3 años en entender y hacerme a la cultura para poder comenzar a arrancar. Mi primer trabajo fue en una administración de loterías y apuestas, un negocio que aquí en la comunidad es como algo familiar, pero tuve la oportunidad de conocer a una mujer encantadora a través de una asociación de mujeres en la cual me acerqué como a los 2 años de estar aquí, con los cuales pude conocer muchísimo la cultura feminista de Euskadi y algo que me aportó muchísimo fue conocer paso a paso cómo comenzar en la parte del empleo, y creo que para mí fue un acierto el estar acompañada de otras mujeres y poder encontrar ahí a alguien que me tirase la mano, y empecé desde el inicio en un espacio muy acogedor. Bueno, en estos momentos continúo emprendiendo. Empecé a emprender en el 2005 con una agencia de comunicación. El cambio de la economía me ha ido llevando a día de hoy ser tallerista y orientadora en procesos de crecimiento personal hacia el emprendimiento, enfocada sobre todo con mujeres migradas. Me encanta trabajar con mujeres migradas porque hay una cercanía, hay un conocimiento de las barreras que podemos tener como posibles emprendedoras. Pero mi consejo a día de hoy, si eres recién llegada, recién llegado, normalmente migramos por mejorar nuestra calidad de vida económicamente. No es un momento de la economía muy bueno, pero la búsqueda del empleo, sea el empleo que muchas veces nos corresponde en el que podamos encontrar, que no te haga perder de vista el futuro, que no te haga perder el sueño, porque a veces estamos muy frustrados y frustradas en el proceso de la búsqueda de empleo. Inicialmente, cuando llegamos, tenemos que pasar un proceso administrativo que también nos frustra, y mi consejo es que tengáis en mente emprender a futuro. Mi consejo para ti que acabas de llegar es que busques un entorno adecuado, propicio para lo que has venido. Un entorno positivo, intenta asociarte en algún espacio. En mi caso tenemos una asociación de mujeres migradas, pero puedes asociarte en cualquier asociación.
que esté relacionado igual con tu país, que esté relacionado con tu profesión, para que encuentres un asesoramiento o alguien que te pueda indicar o ayudar en el camino, porque créenos que ya lo hemos vivido. Lo que tú vas a vivir ahora ya nosotros lo hemos pasado, y siempre está bien que puedas pasar, ¿no? un recorrido que otra persona ya lo haya tenido, y si es con éxito, hasta mejor.